Miles de personas pierden seres queridos todos los días. Probablemente acabas de perder a alguien tan especial, alguien a quien tú amabas mucho. Y frente a eso hay tanto dolor y también tantas preguntas. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Ese será nuestro tema de hoy. Bienvenido a nuestro programa y hoy quiero ofrecerte un curso bíblico. Mira, es totalmente gratis y está diseñado para poder responder muchas preguntas que te hiciste en la vida. Lo que tienes que hacer es ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y a través de este curso conocer más sobre la palabra de Dios. Yo estoy listo aquí, como siempre, con Biblia en mano, para poder encontrar respuestas para las mayores interrogantes de la vida. ¿Estás listo? Entonces vamos a pedir que Dios nos oriente. Oramos. Querido Dios, te queremos agradecer porque tenemos este privilegio y oportunidad y libertad para poder abrir tu palabra, para poder conocer aquellos misterios que a veces en la vida envuelven nuestra vida. Y hoy queremos encontrar respuestas para aquel momento más difícil por el cual todos los seres humanos pasamos, la muerte. Y queremos saber qué sucede cuando una persona muere. Por eso pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra y que puedas consolar a las personas que han perdido a un familiar, a una persona tan amada. Que tus promesas nos puedan abrazar y podamos encontrar esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy realmente es intrigante y es especial. Hoy hablaremos qué sucede cuando una persona muere. Esa ha sido la pregunta que ha acompañado al ser humano desde hace siglos, o mejor, desde que entró la muerte. Por eso en nuestro tema de hoy hablaremos cómo este misterio es totalmente revelado. Y para ello nosotros tenemos que analizar las diferentes concepciones que tiene el mundo acerca de la muerte. Por ejemplo, el espiritismo y varias religiones orientales piensan lo siguiente: la muerte es solo una apariencia, porque cuando una persona muere, no muere de verdad. Lo que se dice es que va a un siguiente plano. Eso es lo que se piensa. En el hinduismo, que tiene una creencia en el samsara, dice que la vida presente, o sea, lo que tú estás viviendo hoy, es el resultado de vidas anteriores. Quiere decir que a través de la ley del karma, el ser humano vuelve a reencarnarse. Puede ser en algo mejor o en algo peor, de acuerdo al karma, como ellos creen. Entonces, el ciclo de la vida y la muerte solo será quebrado cuando la persona experimente la liberación del samsara. Esa es la creencia hindú. El hinduismo cree eso. Los musulmanes, en una de sus 5 creencias, dice que el último día habrá resurrección y juicio. Mientras que los judíos tienen certeza absoluta de que la resurrección es una realidad, aunque ya hay algunos judíos que creen en la reencarnación. Lamentablemente íbamos a ver cómo diversas teorías ingresaron, incluso dentro de los judíos y también dentro del cristianismo. Esto es lo que se piensa acerca de la muerte. En el catolicismo, por ejemplo, se piensa que cuando una persona muere, su alma va a algún lugar, ya sea al infierno, si es malo, al purgatorio. El purgatorio es un lugar donde puede purgar, donde a través de sufrimiento puede pasar de ese lugar que existe entre el cielo y la tierra, entre el infierno y el paraíso, para ir al paraíso. Esa es la persona que ha sido más o menos buena, no ha sido tan mala. Dice que va al purgatorio. Los niños van al limbo y que las personas buenas van al cielo. Eso es lo que se piensa dentro del mundo católico. Ahora, lo interesante es que dentro del mundo evangélico, las iglesias protestantes
La mayoría cree que los salvados van al cielo después de morir y los malos serán quemados en el infierno después del regreso de Jesús. Si te das cuenta, hay tantas opiniones y hay tantas creencias. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Mas yo estoy feliz porque aquí en mi mano yo tengo la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice una religión, no lo que piensa la filosofía, qué dice la Biblia. Entonces, vamos a analizar eso. Cuando el ser humano no tiene respuestas, ¿qué cosa es lo que hace? Comienza a ir a buscar respuestas, ¿dónde? En la metafísica, en lo sobrenatural, y puede quedar envuelto en cualquier corriente religiosa. Ahora, es interesante que cuando una persona muere, por allí hay varias teorías que ya mencionamos a un comienzo, mas hoy yo quisiera convertir esas teorías en algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, cuando una persona muere, ¿el alma deja el cuerpo y va a la presencia de Dios? ¿Eso es verdad? ¿Las almas de los creyentes pasan inmediatamente a la gloria mientras sus cuerpos quedan en la sepultura? Porque hay muchos que creen eso. ¿Será verdad que los salvados van al cielo y los perdidos permanecen en el infierno vivos y conscientes donde son atormentados? Muchos tienen ese concepto. Fue malo, ya desde ahora está siendo atormentado en el infierno. O la muerte es solo una transición entre otras esferas de existencia. Quiere decir que la persona muere y se puede reencarnar en otro cuerpo. Ahora, si te das cuenta, todas estas creencias que ahora están convertidas en preguntas, tienen una sola finalidad: resaltar la inmortalidad del alma. ¿Qué significa la inmortalidad del alma? Que cuando una persona muere, no muere de verdad. Su cuerpo muere, pero sale algo de su cuerpo, que no es su cuerpo, que es un alma. ¿Qué es un alma? Pues no hay una definición exacta. Para algunos es como un espíritu, es como un fantasma, pero no tiene cuerpo. Y por allí vienen las contradicciones. Entonces, ¿qué es el alma? Hoy vamos a ver qué cosa es lo que la Biblia dice, si realmente tenemos un alma o somos un alma. Todo va a depender del concepto de alma que los seres humanos tengan. Nosotros estamos aquí en el lado occidental del planeta y al otro lado las religiones orientales, que están obviamente allí en el oriente, tienen un concepto diferente. Ahora es interesante que la filosofía griega, o mejor la cultura griega, se diseminó en todo el planeta. Y tú sabes que la creencia más popular, la mejor filosofía, las mejores frases y tantas cosas, pues viene de la filosofía griega, que el mundo absorbió de esa fuente. Pero también ellos colocaron conceptos totalmente desviados de la palabra de Dios. Entonces yo te pregunto, para ti, ¿qué es un alma? De eso va a depender todo. Todo el concepto que tengas de alma cuando leas la Biblia. Cuando una persona va a la Biblia y lee alma, lo lee en su concepto. Entonces, si tú piensas que alma es un fantasma, cuando lees en la Biblia alma, vas a pensar que la Biblia está hablando de un fantasma. Cuando crees que alma para ti, alma es algo que sale del cuerpo, cuando leas alma en la Biblia, vas a decir, es algo que salió. Entonces, va a depender del concepto que tengas de alma. ¿Comprendes? Ahora, fíjate, vamos a analizar. Para poder entender mejor la Biblia, nosotros tenemos que ir al idioma original. Y eso lo hablamos en la primera lección. Te voy a pedir que si no viste, regreses a la primera lección. ¿Cómo se interpreta la Biblia? No se interpreta a nuestro gusto. Y nosotros tenemos que profundizar y ver qué significa algunas palabras que no entendemos. Tenemos que ir al idioma original. Querido, la Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió en griego, en hebreo y en arameo. Y créeme que cuando se traduce algunas palabras de un idioma para otro, o pierde la fuerza o pierde el sentido. Y yo hice un ejemplo allí en el primer programa. Cuando llegué a Brasil encontré que muchas palabras en español eran igual aquí en Brasil, pero nunca imaginé que
su significado sería diferente. Por ejemplo, aquí una persona embarazada es una persona que está angustiada, que está constrangida. En cambio, en el español, embarazada es aquel que va a tener un bebé. ¿Entiendes cómo la misma palabra puede significar cosas diferentes? Ahora imagínate si yo escribo un texto diciendo lo siguiente: el almuerzo de hoy estuvo exquisito. Si lo lee un hispano va a decir que estuvo delicioso. Si lo lee un brasilero va a pensar que estuvo horrible, extraño. Porque la misma palabra puede simbolizar o puede dar un concepto diferente. Entonces, nosotros no podemos leer la Biblia en nuestro pensamiento. Tenemos que ir al pensamiento original. Es allí donde muchas personas se confunden. Entonces, ¿qué es alma en la Biblia? No en tu concepto, no en la filosofía griega, sino en la Biblia. Entonces, para eso tenemos que ir al idioma original. Tú puedes ir a buscar un interlineal. ¿Qué significa alma? Alma tiene, en hebreo, es nefesh. Y en griego, psyche. Ahora, ¿qué significa, pues, alma? La palabra nefesh aparece como 755 veces en el Antiguo Testamento. O sea, nefesh, 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 alma, alma, alma. Si tú lees alma y tienes el concepto de la filosofía griega, vas a pensar que alma es algo que sale del cuerpo. Pero si tú vas al pensamiento bíblico, ¿qué significa alma? Te vas a dar cuenta que no es lo que tú piensas. Entonces, ¿qué significa nefesh y psyche? Tanto en el hebreo como en el griego. Alma significa vida, persona, criatura, mente. Voy a repetir. ¿Qué significa alma? Vida. ¿Qué significa alma? Persona. ¿Qué significa alma? Mente. ¿Qué significa alma? Criatura. Entonces, cuando tú leas en la Biblia la palabra alma en su idioma, tú vas a decir, wow, se desaparecieron todas las dudas. Porque la Biblia me enseña que el ser humano no tiene un alma. Ahora te voy a mostrar un texto. La Biblia te enseña que somos un alma. Hay muchos que dicen, pero Primera Reyes dice que le salió el alma. ¿Qué cosa le salió? La vida. Pero cuando Agar estaba con su hijo en el desierto, dice que el niño expiró y acabó su alma, salió el alma. ¿Qué salió? Su aliento, su vida. Eso es alma. Alma es vida, es persona. Y cuando dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo, Dios santifique cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué está diciendo? Que santifique tu cuerpo, alma, tu mente y tu espíritu, el área espiritual. ¿Qué cosa alma? Mente. Eso es lo que significa en el idioma original. Y cuando dice Jesús, ahí en Mateo 10:28, no tengan miedo los que matan el alma o que matan el cuerpo, tengan miedo a los que matan el alma. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? No está diciendo que tienes un alma, está diciendo ten miedo perder la vida eterna, porque aquí finalmente vas a morir. Pero no pierdas tu salvación, porque alma es vida. Es cuerpo, es vida, es criatura, es mente. Eso es alma en la Biblia. Cuando nosotros entendemos eso, se despejaron todas las dudas. Absolutamente. Solo que, mira, allí en el Edén apareció una filosofía. Génesis 2:17, Dios le dice a Adán y Eva, el día que ustedes coman van a morir. Aparece el diablo disfrazado y Génesis 3:4, ¿qué cosa dice? Y la serpiente le dijo, no moriréis. Entonces la pregunta es, ¿a quién crees? ¿A Dios o al diablo? Porque la inmortalidad del alma tuvo su origen en el Edén con Satanás. Entonces Satanás dice, nunca vas a morir. Cuando mueres, muere parte. Algo sigue vivo porque tú continúas vivo para ir a la gloria, para ir al purgatorio, para ir al infierno. No mueres. La inmortalidad del alma fue el primer sermón de Satanás en el Edén. Mucho cuidado con eso. Surgió allí. Y hoy lamentablemente se predica en muchos púlpitos. En las culturas más antiguas se proclamó la inmortalidad. Por ejemplo, los egipcios creían que el espíritu de la persona continuaba viviendo de la muerte. Ellos no eran creyentes, eran paganos.
Y dice que ellos cuando iban tenían los mismos gustos, necesidades, por eso les daban alimento. Tú sabes que los faraones se enterraban con toda su riqueza. ¿Por qué? Porque pensaba que cuando muere va a otra vida. Otra versión afirmaba que las almas transmigraban para nacer en una nueva forma. Por eso incluso en los cementerios se les lleva comida. ¿Para qué? Si una persona ya murió. Yo no quiero herir con eso tus sentimientos, tus creencias, pero quiero que entiendas lo que la Biblia dice con respecto a alma, para entender lo que es la muerte. Otra cosa, los griegos recibieron ese pensamiento y le dieron un toque filosófico, y allí se complicó todo, porque por los griegos hoy tenemos un concepto diferente. Ellos armaron el conocimiento y lo convirtieron en filosofía. Por ejemplo, ¿tú sabías que Platón escribió una obra llamada La República? Está disponible, tú puedes leer. Aquí cuenta una leyenda de un hombre que se llamaba Er. Eso es leyenda, ¿eh? Que fue a la batalla, murieron todos sus compañeros, pero después de 10 días encontraron todos los cuerpos y había un cuerpo que no estaba en descomposición, el cuerpo de Er. Eso dice esta leyenda. Y entonces lo pusieron aparte porque no se había descompuesto. Y después resulta que Er despierta. Y cuando despierta comienza a contar lo que ha visto. Dice que él entró por un túnel. Dice que vio 2 rajaduras en la tierra y 2 en el cielo. Personas entraban, algunas las que fueron malas a esas de la tierra, las otras allá al cielo. Y que algunas se reencarnaban. Toda una leyenda. Y después, cuando iba a acontecer la reencarnación, Er se despierta. ¿Eso qué cosa es? Eso es filosofía griega, no es Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Platón dice, cuando una persona muere, el espíritu se liberta del cuerpo porque el cuerpo es una prisión. De allí viene el concepto que cuando mueres algo sale. No viene de la Biblia. Ahora, fíjate lo curioso. Los griegos, por increíble que parezca, aceptaban esas leyendas. ¿Qué decía Sócrates, por ejemplo? Decía, el alma es inmortal y capaz de soportar los extremos del bien y del mal. Vivan de tal manera que tanto aquí como en el periodo de 1000 años podamos viajar bien. Los griegos creían en esos mitos, esas ideas invadieron el judaísmo y llegaron hasta el cristianismo. En el tiempo de Cristo, muchos fariseos creían en la inmortalidad del alma. Los saduceos incluso no creían en la resurrección. ¿Tú sabías eso al leer la Biblia? Y mira lo que Jesús dijo en Mateo 16:11. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 11. Dice así Jesús: ¿cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Porque ellos ya estaban contaminados con la filosofía griega. Los griegos obviamente que existieron antes del Imperio Romano. ¿Entiendes? Ya los judíos ya estaban contaminados en su tiempo con esas ideas extrañas, en el tiempo de Jesús. Ahora mira lo interesante. La doctrina de la inmortalidad del alma hoy es más creída porque se predica desde Hollywood, en películas, en novelas, en libros. Se predica en púlpitos, pero no se predica la palabra. Por eso es que la gente tiene un concepto diferente. Hoy se predica más filosofía que teología, que la palabra de Dios. Y eso es muy triste. La mayoría de las religiones creen en algún estado de conciencia después de la muerte. La mayoría. Entonces dice que los muertos no están realmente muertos. ¿Qué cosa es lo que enseña? Por ejemplo, la enseñanza espiritista de la nueva era. La nueva era vamos a hablar en el próximo capítulo. Y las experiencias de los casi muertos son la base de esa creencia. Tú ya escuchaste, no, pastor, a mí no me va a decir nada porque yo lo viví, yo estuve a punto de la muerte y cuando morí yo vi que salí de mi cuerpo y fue al infierno, fue a la gloria. ¿Tú has escuchado ese tipo de testimonios? Ahora te voy a decir,
Esa es la razón de eso. Ahorita te voy a mencionar. Entonces, cada vez se intensifica más las apariciones, los testimonios de personas que dicen que ya murieron, que ahora están vivas, libros que hablan sobre ello, personas que dicen, yo fui al cielo, yo dejé mi cuerpo, yo tuve esa experiencia. Gracias a Dios que la ciencia puede explicar. ¿Y sabes cuál es la explicación a eso? Te voy a dar aquí una. Científicamente, esto puedes ver en cualquier material de ciencia sobre lo que te voy a mencionar esto. Sin embargo, hoy te voy a mencionar a un doctor Jacques Provonge. Él es doctor en ciencia y religión, ¿correcto? Una persona que estudió esto. Dice lo siguiente: existen fascinantes coincidencias entre las experiencias de los casi muertos, o sea, aquel que dice que vio todo eso, no estaba muerto, estaba casi muerto, y los que consumen drogas alucinógenas. Pero no se trata que esa persona que estuvo casi muerta consumió droga, no. Te voy a explicar las coincidencias. Las personas que pasan por esas experiencias relatan haber visto y sentido algo indescriptible, la sensación de estar fuera del cuerpo, una profunda experiencia espiritual, paz y amor. Piensan que ven túneles oscuros y luces brillantes. La explicación de esas experiencias está en el cerebro. Cuando la química del sistema nervioso central se altera, produce ilusiones y alucinaciones. Lo mismo que ocurre con un drogadicto. La alteración produce ilusiones y alucinaciones. ¿Y qué cosa hace ilusiones y alucinaciones? De acuerdo al concepto que tengas en tu mente. ¿Ahora entiendes? Misterio revelado. Otra cosa interesante. ¿Cómo Dios formó al ser humano? Abre tu Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. En otras versiones dice un ser viviente, pero en el idioma original está nefesh, que dice alma viviente. ¿Qué es un alma? La unión del polvo más el ruaj, soplo de vida. Ruaj es el término hebreo para soplo. Eso es lo que significa. Entonces, cuando se une el polvo de la tierra más el soplo de vida es un alma. Entonces, tú y yo somos un alma. No tenemos un alma, somos un alma. Por eso cuando morimos, morimos completamente, hasta el día de la resurrección, cuando Cristo resucitará de nuevo a los muertos. Entonces, el ser humano no tiene un alma, es un alma. ¿Qué cosa es la muerte? Es lo contrario. Entonces, la muerte es cuando el polvo se va a la tierra y el soplo regresa a Dios. ¿Qué es el soplo? El aliento de vida. No hay misterio en eso. No hay nada más. Te voy a hacer, mira, eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Es interesante este texto. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál es el espíritu? No es una cosa desencarnada que sale, no. Es el aliento de vida. Eso es el espíritu. Ahora, préstame atención aquí. Dios ya dijo en Génesis 3:19. Mira, cuando entró el pecado, Génesis 3:19, dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Eso es muerte. No hay nada que va a deambular, no, al polvo vuelves. No vas a este lugar. Pastor, pero la Biblia habla de infierno, habla... Eso vamos a explicar. Pastor, y la parábola del rico y Lázaro, vamos a explicar. Entonces, hasta aquí estamos viendo el concepto. Es más o menos como una caja. Imagínate, vamos a imaginar que yo aquí tengo una caja. Una caja está compuesta ¿por qué? Está compuesta por tablas, está compuesta por clavos que unen a las tablas. Entonces yo agarro unas 6, 8 tablas y hago un cuadrado, los clavo y lo hago la caja. Muy bien. ¿Qué cosa es una caja? La unión de clavos más madera. Muy bien. Yo ya no quiero la caja, saco los clavos, la madera se desintegra. ¿Dónde fue la caja? A ningún lugar. Dejó de ser.
Así es el ser humano. Cuando el polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios, dejó de existir. Pero hay más revelación sobre esto. Por favor, no cambies el canal porque ya regresamos para continuar con este fascinante tema. Vamos a una breve pausa. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil. Estamos hablando hoy acerca de qué sucede cuando morimos. Ya vimos el concepto de alma en la Biblia. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio y ya vimos en la primera parte que no existe vida fuera del cuerpo porque el ser humano es un ser íntegro. Cuando muere, muere realmente. Eso es lo que Dios dijo en el jardín del Edén. El día que comiereis vais a morir. No dijo parte va a morir y parte va a estar por otro lado. Vas a morir. Y Ezequiel dice que el alma es mortal. Ahora vamos a ver estos textos. Ahora, cuando el hombre fue creado, tenía una inmortalidad, pero era una inmortalidad condicional. Si el ser humano no hubiese desobedecido a Dios, fuera inmortal, porque la muerte entró por causa del pecado. Entonces la inmortalidad era un asunto condicional. Si es que obedecía, sería inmortal. La advertencia fue clara. Dios dijo, cuando comieres vas a morir. Cuando tú lees Ezequiel capítulo 3, versículo 4, dice, el alma muere. Allí lee tu Biblia, anota, registra. El alma es mortal. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa es la muerte en la Biblia? No en las culturas, no en lo que se dice, no en la filosofía, en la Biblia. Tú estás preparado. Abre tu Biblia. ¿Qué cosa es la muerte? Ahora vamos a analizar. Presta atención. Primer concepto de la muerte. La muerte es un sueño. Vamos a leer un texto apenas. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Primera de Reyes, Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Dice así, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Nadie sepulta a alguien que está durmiendo, literalmente. Entonces, aquí la muerte es considerada como un sueño. Por eso Jesús, cuando Lázaro murió, dice, él está durmiendo, voy a despertarlo. La idea que la muerte es un sueño no es de una religión, eso es de la Biblia. ¿Y por qué es un sueño? Porque el ser humano, como está muerto, está inconsciente. No sueña, no piensa, no habla, no actúa, no se comunica, no sufre, no está disfrutando de la gloria, no está atormentado, no, está inconsciente. Por eso es comparado como un sueño. ¿Y por qué como un sueño? Porque todos los que duermen despiertan. ¿Y qué cosa es despertar? La resurrección. Por eso es que es comparada como un sueño. Yo te puedo mostrar otros textos, pero anota allí, registra allí. Por ejemplo, Job 11, 11 al 14, Hechos 7, 60, Daniel 12, 2. Dios le dice a Daniel, tú irás a dormir, o sea, vas a morir. Cuando se habla de la muerte de Esteban, dice que después que Esteban fue apedreado, durmió. No dice murió. ¿Por qué durmió? Porque será despertado cuando Cristo regrese. Eso es la muerte en la Biblia. Número 2, un muerto se hace polvo. Ya leímos Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. No tiene sentimientos. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 6. Dice, su odio, su amor, su envidia acabaron. Nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol. Todo acabó. Cuando alguien muere, no realizan ninguna obra. Por favor, no pienses, me está viendo fulano de tal, mi padre, mi abuelo, me está bendiciendo desde el cielo. No, 9:10 de Eclesiastés dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en la sepultura, a donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay nada. ¿Comprendes? Entonces no hay nadie intercediendo, nadie que murió está intercediendo, porque Cristo es nuestro único intercesor.
¿Qué cosa es la muerte según la Biblia? Ellos no alaban a Dios. Salmo 115, 17 dice: en el sepulcro, ¿quién te va a alabar? Claro, porque están muertos. Ahora, no tienen conciencia. Eclesiastés 9, 5 y 6 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Todo se acabó, terminó todo. Los muertos no intervienen. Mira el libro de Job, Job capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a la sepultura no subirá, no volverá a su casa. Entonces que me digas: mi abuelo que falleció vino para revelarme, vino aquí a mi casa, yo vi su sombra. Lee lo que dice: no volverá a su casa, ni se le conocerá más, está muerto. ¿Qué más dice la Biblia en cuanto a la muerte? Ellos no están en el cielo. ¿Te acuerdas en Juan 11 cuando Jesús le dice a las hermanas de Lázaro: vamos a resucitarle vamos a despertarle? Jesús le dice: Lázaro, sal. No le dice: desciende de la gloria. No le dice: sube, sal. ¿Dónde estaba su cuerpo? En la sepultura, allí donde lo habían dejado. Los muertos no están intercediendo. Cuando el apóstol Pablo iba a morir, dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8: yo estoy listo para morir. Me está reservada la corona de justicia. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero el Señor me dará la corona en aquel día. O sea, la recompensa será cuando Él venga. Nadie recibe recompensa adelantado. Cuando vas a Hebreos 11, 39, dice que los héroes de fe. ¿Quiénes son los héroes de fe? Abraham, Noé. Esos héroes de fe no recibieron recompensa. Lee tu Biblia. Mira, Hebreos 11. Hebreos 11:39. ¿Qué recompensa esperaban ellos? El cielo. ¿Y qué cosa dice Hebreos capítulo 11, versículo 39 y versículo 40? Estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. O sea, nadie es recompensado, ni va al infierno ni va al paraíso cuando muere, porque ellos están descansando. Eso es lo que dice la Biblia cuando se habla acerca de la muerte. Entonces, ¿quién es inmortal? Solo Dios es inmortal. Cuando vas a 1 Timoteo 1, 17 y 6, 16, dice: el único que tiene inmortalidad es Dios. Eso puedes leerlo ahora en tu Biblia. El ser humano es mortal, el ser humano muere. La inmortalidad del ser humano es un don incondicional o un don condicional. ¿Qué significa eso? Los seres humanos volveremos a ser inmortales cuando Cristo regrese. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice que los que mueren serán resucitados para nunca más morir. 1 Corintios 15 dice que todos seremos transformados y glorificados, o sea, la muerte habrá desaparecido. Allí recién seremos inmortales. Pero mientras Jesús no venga, los seres humanos somos mortales. El ser humano hoy es finito, es mortal y es transitorio. Santiago dice que es como la neblina. Job 14:2 dice que el ser humano es corto de días. Entonces esa idea de cuando uno muere, se va, sale el alma, eso no es Biblia. ¿Qué sentido tiene la resurrección si cuando uno muere ya tiene recompensa? O sea, ¿para qué Jesús va a venir a resucitar si cuando tú mueres ya estás en la gloria, ya estás en el tormento? ¿Para qué entonces viene Jesús? Mira lo que dice Apocalipsis 22:12. ¿Por qué Jesús viene? Dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón es recompensa, para recompensar a cada uno. No es que a uno recompensa antes y a otro después. No, la recompensa vendrá cuando Cristo venga. ¿Va a existir el lago de fuego? Sí. ¿Va a existir el cielo? Sí. Pero la recompensa no es cuando uno muere. Es cuando Cristo regrese. Allí es la recompensa. Entonces, aquí tengo algunas preguntas. Si nosotros fuéramos inmortales, ¿para qué Cristo murió en nuestro lugar? Porque Cristo vino para darnos vida. Entonces, si uno es inmortal, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Comprendes? Otra cosa, si las personas van al cielo o al infierno cuando muere, significa que ya fueron juzgadas. Entonces, ¿para qué juicio final? ¿Qué sentido tienen dejar el cuerpo de lado si los salvados van a recibir cuerpo glorificado? ¿Para qué?
¿Qué sentido tiene la resurrección si cuando uno muere ya va a la recompensa? Cristo dijo que prepararía un lugar y volvería a buscar a las personas. Los que murieron en Cristo resucitarán para ir al cielo. Los que murieron sin Cristo van a resucitar. Ahora vamos a ver cuándo. Sin embargo, para ser consumidos en el infierno. ¿Y qué es infierno? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos la posibilidad de vivir eternamente. Juan 3:16 dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, los que tienen vida eterna no son los impíos, son aquellos que aceptan a Jesús. Quiero que entiendas ese concepto. La vida eterna no es para todos. Otra cosa, 1 Juan 5:10 y 11 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús murió en nuestro lugar, derrotó a la muerte. Por eso en Apocalipsis 1:18 dice, yo tengo las llaves. Llave significa la autoridad de la Hades, de la muerte, porque Él lo venció. Y gracias a su resurrección tenemos esperanza de resucitar, de volver a vivir. Por eso Job 19, 25 y 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Del polvo me levantaré para ver a Dios. ¿De qué está hablando? De resurrección. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice que Él resucitará para recibir la corona de vida. Es la base de esperanza en la vida del cristiano. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, si Cristo no hubiera resucitado, no serviría de nada predicar, hablar de perdón de pecados, creer en Cristo. ¿Para qué? Si no tenemos esperanza. Pero la resurrección de Cristo nos garantiza. Y fíjate aquí, los discípulos revolucionaron el mundo cuando confirmaron que Cristo había resucitado. Jesús dijo lo siguiente, en Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Todos. Los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. ¿Quién dice eso? Jesús. Todos los muertos van a resucitar. Unos para vida, otros para condenación. Ahora, ¿qué cosa es lo que dice Hechos 24:15? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan que ha de haber resurrección de los muertos, de justos e injustos. ¿Te das cuenta? La resurrección en la Biblia está separada. Justos e injustos, buenos y malos. ¿Por qué crees? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20:4. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que tuvieron facultad de juzgar. Vi las almas. ¿Qué significa alma en la Biblia? Vi las vidas, vi las personas, porque alma es vida o es persona. Por causa del testimonio de Jesús, ellos habían resucitado y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir, entre la primera y la segunda resurrección hay un tiempo de 1000 años. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Cristo venga, resucitarán los justos, los otros quedarán en sus tumbas. ¿Hasta cuándo? Después de 1000 años. Eso vamos a ver un poco más adelante, cómo será ese momento. Quiere decir que hay dos resurrecciones. ¿Mas para qué resucitarán? Apocalipsis dice, para que sean echados al fuego, al infierno. Y allí entramos con un problema. ¿Qué es el infierno? Cada vez que tú lees la palabra infierno, en tu concepto vas a entender lo que es un lugar donde la gente se atormenta. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa es infierno? Es un lugar donde, dice la gente, los malos permanecen quemándose eternamente. ¿Es eso el infierno? Ahora, ahí viene una pregunta. Si realmente el infierno es eso, lo que la gente piensa, entonces Dios no es un Dios de amor, es un Dios sádico. Te voy a dar la explicación por qué. ¿Te parece a ti justo? Escúchame bien, justo, Dios es justicia. ¿Te parece a ti justo que una persona que vivió 100 años esté ardiendo por 100 trillones de años? Respóndeme, ¿es justo eso? Eso es lo más injusto. Si solo pecó 70 años o 100 años y está quemándose cientos de trillones de años, eso no es el Dios que la Biblia presenta. Por eso es que infierno, vamos a ver qué significa. ¿Y qué significa serán atormentados? Ahora lo vamos a ver. Otra pregunta. ¿Cómo es que una persona va a vivir en el cielo eternamente con Dios sabiendo que eternamente sus familiares están quemando?
¿Qué tipo de felicidad es esa? Tú estás allí en el cielo y allí te acuerdas de tu mamá, de tu papá. Ay, pobrecitos, se están quemando. Eso no es lo que la Biblia enseña. Claro que los malos serán destruidos, pero vamos a ver qué significa eternamente. ¿Cómo te parece que aquel que enseñó a amar a nuestros enemigos tome venganza de sus enemigos eternamente? La Biblia no enseña eso. Eso desvirtúa el carácter de Dios. Entonces allí viene la pregunta. ¿Por qué las personas confunden y de dónde salió aquella idea de que el infierno es un lugar donde por miles y miles y miles de años la gente va a estar ardiendo? Muy bien. Esa confusión viene de dos palabras. Igual, tenemos que ir ¿a dónde? Al idioma original. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, ¿cuál es la confusión de las palabras? Aquí está lo interesante. La palabra Sheol y allí que significa sepultura. Palabra Sheol es en hebreo. ¿Qué significa Sheol? Sepultura. Pero ¿cómo lo traducen muchas versiones? Como infierno. Entonces, cuando tú vas al idioma original, dice Sheol. Pero viene algunas traducciones, lees infierno. Y aparte de eso, tienes un concepto equivocado de infierno. Y ahí está tu concepto y haces decir a la Biblia lo que no dice. Entonces, en la Biblia se repite muchas veces la palabra Sheol. Y en el griego que es la palabra Gehenna, ¿no? Ahora, fíjate una cosa. O hay otras palabras en griego también para Hades, por ejemplo. Ahí para hablar acerca de sepultura, que igual significa sepultura, pero lamentablemente lo han traducido como infierno. ¿Cuál es la mala interpretación? La interpretación de dos palabras hebreas y dos palabras griegas. La palabra Sheol, que significa sepultura, lo han traducido como infierno, y la otra palabra hebrea es la palabra Olam. ¿Qué significa Olam? Eterno. Y en griego es aionios. ¿Qué significa? Eterno. Entonces allí han juntado la palabra Sheol, Olam. Infierno, eternamente. Han juntado la palabra Hades, aionios. Entonces, ¿qué cosa es lo que significa? Vamos a ver. Mira, ve. Estas dos palabras significan lo siguiente. Eterno en la Biblia, hay un eterno con fin y un eterno sin fin. Tú te puedes reír y puedes decir, ¿qué está hablando? Está loco, eterno es eterno. No lo estoy. Abre tu Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Mira lo que dice Primera de Crónicas 28, 4. Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey de Israel. ¿Quién está hablando? Salomón. ¿Qué cosa está diciendo Salomón? Yo voy a ser rey eterno. ¿Qué palabra está aquí? Olam. ¿Qué significa Olam? Eterno. Ahora te pregunto, ¿Salomón hasta hoy sigue siendo rey? No, pero fue rey eterno, ininterrumpidamente, mientras vivió. Quiere decir, la palabra Olam, de acuerdo a dónde esté sujeta la palabra, significa eterno con fin o eterno sin fin. Si está sujeta a Dios, entonces eterno sin fin. Pero si está sujeta al ser humano, es eterno con fin, con final. ¿Estás entendiendo? Cuando Jesús dice, Mateo 25, algunos irán a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Entonces, la muerte eterna, recuerda que el pecado será eliminado. Entonces será hasta que el ser humano se acabe. Va a descender fuego, el ser humano va a arder hasta que se acabe. Va a ser eterno en consecuencias. ¿Quieres otro ejemplo? Judas, un libro antes de Apocalipsis, versículo 7. Judas, versículo 7. Mira lo que dice el texto aquí. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas de las cuales, habiendo fornicado y yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por castigo, sufriendo el fuego eterno. Pregunto, ¿hasta hoy sigue ardiendo Sodoma y Gomorra?
¿Eterno en qué? En consecuencias. ¿Ahora entiendes qué significa eterno? ¿Qué cosa significa? Solamente tienen vida eterna aquellos que aman a Jesús. Y ahora te voy a decir una cosa interesante. Si una persona va a arder eternamente, entonces te pregunto, significa que tiene vida eterna. Porque para quemarse eternamente hay que vivir eternamente. Y la Biblia dice que vida eterna solamente tienen los que creen en Dios, no todos. ¿Ahora entiendes los conceptos claros de la Biblia? Cuando Cristo regrese y después de 1000 años habrá un lago de fuego donde se quemará Satanás y sus ángeles, las consecuencias serán eternas y será eterno hasta que acabe la materia. Acabará con todo, dice Malaquías 4. No dejará ni raíz ni rama. Y muchos malinterpretan la parábola de Lázaro, ¿verdad? La parábola que Jesús contó. Eso yo te voy a explicar en el próximo capítulo. ¿Qué cosa es lo que Jesús quiso decir? No te pierdas entonces la próxima lección. Pero ahora, nosotros hoy creemos que la muerte no es una tragedia cuando hay esperanza. Tragedia es elegir la muerte en vida. ¿Y cómo eliges la muerte en vida? Cuando vives sin Cristo. Un día, dice el apóstol Pablo, que gritaremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Porque la muerte será destruida, Cristo la venció, y sabes, la muerte tendrá sus días, o tiene sus días contados. Probablemente estoy hablando para alguien que perdió un hijo, un padre. Estuvo preocupado por mucho tiempo sin conocer el concepto bíblico sobre la muerte. Y tú piensas que cuando una persona muere o está sufriendo, está en el infierno, o probablemente está allá en la gloria, y hoy comprendiste de que Él está descansando hasta la venida de Jesús. Entonces allí viene mi desafío. Mi desafío es: prepárate para el encuentro. Prepárate para abrazar a tu hijo, de aquel ser que tanto amaste y ni siquiera te pudiste despedir, porque no tuviste ni siquiera tiempo. Cristo vendrá, y vendrá para poner final a tus lágrimas, a tu dolor, pero sobre todo terminará con la muerte, aquello que nos arrancó tanto dolor, que nos hizo llorar tantas veces, acabará para siempre. Apocalipsis 21:4 dice que en el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más motivos para llorar. No habrá más hospitales, no habrá más pandemias, no habrá más desempleo, no habrá más dolor, no habrá más accidentes, no habrá más tragedias, no habrá nada. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si tú vives para Jesús, tu vida está segura en las manos de Dios. Cuando Él regrese, vas a resucitar, vas a salir del polvo de la tierra y allí vas a recibir tu recompensa. Mientras tanto, sé fiel, entrégate a Cristo, porque nadie sabe cuándo es su último día de vida. Nadie sabe cuándo es lo último que hace. Por eso todos los días aférrate a la vida. 1 Juan 5, 11 y 12 dice: aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Yo te pregunto, ¿realmente tienes vida? Vida no solamente respirar, saltar, jugar. Vida es vivir en plenitud, es vivir con Cristo y con esperanza de eternidad. ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Lo aceptas como tu Salvador? Quiero que te rindas a Cristo, allí donde estás, y puedas ser abrazado por la esperanza que Cristo coloca en el corazón. Por la sangre de Jesús tenemos vida. Desde que el pecado entró en este mundo, todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte en algún momento. Gloria a Dios por aquellos que nunca pasarán por esta experiencia, porque Cristo vendrá antes que ellos mueran. Sin embargo, la muerte hoy no debe darnos miedo, porque tenemos vida en Cristo. ¿Sabes qué es maravilloso? Aquel que tiene a Jesús tiene vida.
Por eso tú necesitas un relacionamiento con Cristo. Por eso necesitas depender de Él. Sin Cristo tú estás en el territorio de la muerte, pero de la muerte eterna, de una vida sin sentido, de una vida sin propósito. Por eso hoy te desafío a aceptar a Cristo en tu vida. Aceptar la vida en plenitud que Cristo quiere ofrecerte. Y si un día tienes que cerrar tus ojos para morir, que tenga la seguridad que vas a resucitar cuando Cristo regrese. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Gracias porque abre nuestros ojos para ver con claridad. Y gracias porque tus promesas nos abrazan en los momentos más tristes de nuestra vida. Consuela los corazones de aquellos que han perdido un ser querido. Y ayúdanos a prepararnos para el gran encuentro cuando tú regreses, para vivir contigo por la eternidad. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero en el próximo capítulo, aquí en Biblia Fácil. Chao, chao. Take you far away in this chill, but we're here to stay. Relax and let your